¿Tenés picazón ahí abajo? ¿Sabías que hay causas dermatológicas de picazón en esa zona? Quédate mirando este video. Te cuento 5 razones por las cuales te puede estar picando la entrepierna y son de origen dermatológico. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de causas de picazón en esta zona tan particular, la entrepierna. Porque sí, hay causas dermatológicas que pueden hacer que esta zona pique y a lo mejor no lo sabías. Excelente. Algunas causas son sencillas de solucionar y no implican un riesgo para la salud. ¡Qué bien! Otras requieren que vayas al dermatólogo para recibir el tratamiento correspondiente, lo antes posible. ¡Qué mal! Yo sé que hablar sobre la entrepierna puede resultar algo tabú. Mucha gente sufre de picazón o molestias en esta zona y no consultan por miedo a qué pueda llegar a decir el médico. Basta, con este video agarramos ese miedo y lo tiramos por la ventana. Los médicos estamos para ayudar, no nos impresiona nada y este es nuestro trabajo. Si algo te está pasando en la entrepierna, no dudes en consultar. Lo importante acá es tu salud. Seguramente a más de uno le empezó a picar la piel al escucharme hablar de picazón, que es algo muy común al escuchar a alguien hablar de este tema. Para no seguir prolongando la tortura, comencemos. Causa número 1. Dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto en la entrepierna es una reacción inflamatoria de la piel que ocurre cuando ésta entra en contacto con un irritante o alergeno. En esta región sabemos que la piel es muy sensible, por lo que puede reaccionar de manera exagerada ante ciertos productos o sustancias que les voy a contar en un minuto. ¡Desgraciado! Hay dos tipos principales de dermatitis de contacto: dermatitis de contacto irritativa y la dermatitis de contacto alérgica. ¿Qué rayos es eso? La dermatitis de contacto irritativa es un tipo de dermatitis que ocurre cuando una sustancia irritante daña directamente la piel, alterando su función de barrera y desencadenando los síntomas. No requiere sensibilización previa y cualquier persona puede desarrollarla la primera vez que entra en contacto con el irritante. Algunas causas frecuentes son jabones, limpiadores con mucha fragancia, especialmente esos que se venden como para hombre, que están llenos de perfume, mentol y otros ingredientes irritantes. Jabones para la ropa, aunque no lo crean, los restos de detergente que permanecen en la ropa interior, en pantalones o en las toallas pueden irritar la piel genital. Muchas veces veo pacientes que me refieren picazón, que tienen la piel colorada y no mejora. Y finalmente el cuadro resuelve cuando cambian el jabón para la ropa por otro específico para pieles sensibles. Sí, existen jabones para la ropa para pieles sensibles y esta es una de las causas por las cuales existen. Existen justamente para evitar este tipo de cuadros que es muy frecuente en pieles delicadas. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Luego tenemos el uso prolongado de pañales o protectores diarios, ya sea por la humedad generada y atrapada en la zona genital, sea por el roce, las fragancias que pueden tener, etc. Otra causa frecuente es la ropa ajustada. Luego tenemos la dermatitis de contacto alérgica. Este tipo de dermatitis de contacto ocurre cuando la piel ha desarrollado una sensibilización a algún alergeno determinado. Necesita exponerse más de una vez para sensibilizarse. A lo mejor la primera vez que nos expongamos a esto, a lo que sea que lo desencadena, no tenemos ningún tipo de reacción, no nos pasa nada. La segunda vez, la zona se nos prende fuego. El desarrollo de este tipo de dermatitis de contacto dependerá mucho de cada persona. No todo el mundo la desarrolla. Hay personas con una mayor predisposición. Algunos desencadenantes frecuentes en personas predispuestas son los preservativos de látex, productos de cuidado personal como por ejemplo cremas, lubricantes, desodorantes íntimos o productos utilizados para la higiene genital. También algunas telas de ropa interior, los botones. Los botones de los jeans son una causa pero muy frecuente de cuadros de este tipo. Se pueden ver reacciones eczematosas en la zona donde el botón contacta directo con la piel. Ambos tipos de dermatitis de contacto producen síntomas tales como enrojecimiento, picazón, ardor, puede haber descamación, muchas molestias con la ropa interior. La verdad es que son muy frecuentes. El contacto con productos de limpieza puede hacer empeorar el cuadro y el contacto de la zona con productos que contengan
alcohol o fragancias muy fuertes pueden empeorar todavía más el cuadro. es como tirar alcohol al fuego. En estos casos se recomienda evitar lo que sea que esté desencadenando el cuadro, utilizar productos que ayuden a reparar la función de barrera, como por ejemplo el Cicaplast o el Aquaphor, usar mucho pero mucho hidratante, porque una piel hidratada es una piel fuerte y sana. Y en casos graves, tratamiento médico que ayude a bajar la inflamación, como por ejemplo los corticoides, y también se puede utilizar antihistamínicos para calmar un poco la picazón. Si estás teniendo un cuadro de picazón, irritación, descamación en la entrepierna de manera frecuente y no sabías qué era, ahora a lo mejor entendés qué te podría estar pasando. En un momento así, solo se puede reír. Causa número 2. Infecciones por hongos. Una causa muy frecuente es la tinea cruris. La tinea cruris es un cuadro de infección superficial producida por hongos que genera lesiones típicas en las ingles. Seguramente vieron alguna vez alguna foto o a alguien con este tipo de lesiones. Son placas coloradas con bordes escamosos que se extienden progresivamente y pueden manchar la piel a medida que crecen o al desaparecer. La picazón que producen estas lesiones puede ser leve o puede ser Terrorífica. de esa que te rascas y parece no calmarse. Al contrario, parece que empeora. El origen de estas lesiones son diferentes tipos de hongos. Suele comenzar como una pequeña lesión que con el tiempo se agranda y si no la tratamos a tiempo puede extenderse y afectar genitales e incluso la zona interglútea. Si bien no es un cuadro grave que ponga en riesgo nuestra salud, sí es muy molesta y Es contagiosa. Wait a damn minute. Wait a damn. veamos algunas fotos. Existen algunos factores de riesgo para que se produzca la tinea cruris. La humedad en la zona, la sudoración excesiva, usar ropa muy ajustada, la obesidad y el sobrepeso, tener bajas las defensas, entrar en contacto con ropas, toallas o personas que tengan el hongo y que nos lo transmitan. Porque sí, esta es una infección contagiosa, muy molesta y contagiosa. Como les decía, la tinea cruris clásica se caracteriza por la presencia de placas coloradas con bordes escamosos que crece por esos bordes hacia afuera, se va extendiendo. Puede haber escamas, especialmente si somos de tener la piel seca, produce picazón y molestias. Si no la tratamos a tiempo, puede extenderse un montón. No pongo fotos porque YouTube no me deja. Se imaginarán hacia dónde se puede extender la tinea cruris. A los confines del universo. Simpson, usted es diabólico. El tratamiento es con cremas recetadas. Suele resolver fácil y no produce complicaciones. Si crees que podrías estar sufriendo de este cuadro tan frecuente, no dudes en consultar con tu médico. Causa número 3. Esta seguramente no la escucharon nunca. Líquen escleroso y atrófico. Este es un cuadro dermatológico más grave que suele producir picazón en genitales y que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Se ve más en personas adultas, sobre todo en mujeres menopáusicas. Se cree que las hormonas juegan un rol importante en esta patología. No se sabe muy bien cuál es la causa, pero se cree que es de origen autoinmune. Hay cierta predisposición genética. Se caracteriza por la picazón intensa que empeora por lo general en la noche, asociada a cambios en la piel de los genitales. La piel se torna blanca, fina, arrugada y se atrofia. La atrofia de la piel de los genitales puede producir molestias, tanto en hombres como en mujeres. Molestias de todo tipo. Pueden aparecer fisuras, úlceras y hasta la fusión de algunas zonas de los genitales. No puedo poner fotos por razones obvias. Tendrán que confiar en mí e imaginarse todas estas cuestiones. ¡Qué pésimo servicio! O pueden agarrar Google Imágenes y aprender cómo se ve un líquen escleroso y atrófico. Si son de impresionarse fácil, no lo hagan. No entren en Google. Repito, si son de impresionarse, no entren en Google Imágenes. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Para este caso, el tratamiento médico es fundamental para evitar que la enfermedad avance y se generen alteraciones irreversibles. La atrofia o la fusión de estructuras puede ser permanente si no lo tratamos con tiempo. Si creen que algo de esto podría estar pasándoles, ¡Dilo tuyo! no duden en consultar con su dermatólogo. Causa número 4. Infecciones bacterianas. Existen diferentes tipos de infecciones bacterianas capaces de producir picazón en la entrepierna. Estas son frecuentes y muchas veces causan pudor. Y yo quiero terminar con eso, que a nadie le dé vergüenza consultar por estas cuestiones. Son cuestiones humanas y a cualquiera le puede pasar. ¡He dicho!
¡Caso cerrado! Un ejemplo muy clásico es la vaginosis bacteriana, una infección producto del crecimiento excesivo de un tipo puntual de bacterias asociado a cambios en el pH vaginal, cambios hormonales, uso de antibióticos. El cambio en la flora habitual de la zona produce mucha picazón que puede ir acompañada de secreciones, ardor o molestias. Otro ejemplo es la uretritis bacteriana, una inflamación de la uretra producto del crecimiento de algunas bacterias. Es muy frecuente la transmisión sexual de este tipo de cuadros. Produce picazón, dolor, ardor al orinar y puede también tener secreción que sale de la uretra. Ya basta, por favor, ya basta. Espero que no estén gritándole a la tele, al celular o al monitor por estar escuchando estas cosas. Créanme que son cosas súper normales, que los médicos vemos casi todos los días en el consultorio. Y tengo que nombrarlas, tengo que hablar de esto. Les tengo que contar que estas cosas suceden. Soy como Yuya. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que en el mundo existen cosas buenas y cosas malas. Si sufren de algún síntoma parecido a los que les nombré, recuerden las infecciones bacterianas y no dejen de consultar con su médico. Causa número 5, parásitos. Y en este momento es cuando todos empiezan a rascarse, porque cuando alguien habla de piojos, la picazón comienza automáticamente. Y sí, Voy a hablar de piojos. Bueno, casi. Voy a hablar de la pediculosis pubis o ladilla. Las ladillas, también conocidas como piojos púbicos, son pequeños parásitos que infectan la zona del vello púbico. Se alimentan de sangre y viven en las zonas con vello, como los genitales, las axilas y a veces las cejas o las pestañas. La principal forma de contagiarse este tipo de parásito es a través del contacto piel con piel entre una persona que está infectada y otra que no. También nos podemos contagiar usando la ropa de esta persona, durmiendo en su cama, secándonos con sus toallas, usando su rasuradora. Cuando nos las contagiamos producen mucha picazón. La piel se pone colorada y es muy característico ver manchas oscuras en la ropa interior que son básicamente la materia fecal de los parásitos. Si miramos detenidamente el vello púbico, podemos ver a estas criaturas indeseadas. No son microscópicas, son como piojos con esteroides. Como les decía antes, estos bichos pueden afectar otras zonas de nuestro cuerpo que hayan entrado en contacto con la piel o los objetos de la persona infectada. Las axilas, las pestañas, las cejas, etc. Por suerte el cuadro no es grave, pero es cierto que puede ser molesto. El tratamiento es relativamente sencillo, pero debemos ser precavidos y lavar la ropa, las sábanas, las toallas para no volver a contagiarnos. Debemos bañarnos y tratar también a la persona que nos contagió. Si no, es cuestión de tiempo para estar infestados nuevamente. Este cuadro es sin dudas una causa frecuente y muy molesta de picazón en la entrepierna. Si crees que podrías estar sufriendo de ella, no dudes en consultar para que la picazón desaparezca y para que no corras riesgos de contagiar a nadie. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Si quieren una segunda parte de este video, háganmelo saber también acá abajo en los comentarios. No se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.